estás? Qué bueno que estás aquí, qué felicidad, este live tan esperado, llevábamos mucho tiempo queriéndolo hacer y pues por fin se nos Ay, dieron las Andrea, sí. cosas. Emocionadísima de estar acá y de compartir con todos tus seguidores. Qué bueno, Todo no, lo que pues, vamos a hablar esta noche es importantísimo y estoy segura que a todos les va a servir. ay, yo sé que sí. Mira, antes que empecemos y que te presente, repito, porque hago este live, lo hago porque siento que estamos en un momento en el que hemos comprobado que la colaboración entre la gente esté donde esté, en cualquier parte del mundo, resulta ser muy poderosa. Creo que estamos en un momento de un gran reset en el mundo y que tenemos que unir fuerzas. Entonces, yo he hecho estos espacios, le he dedicado estos espacios a compartir con la gente la, digamos, la suerte que me rodea a mí a través de las personas tan maravillosas como tú, que tengo el gusto de conocer. Y también me gusta darle visibilidad a emprendedores en la región, que yo sé que tú pues tienes una cantidad de clientes y que tal vez no necesitas mucho esta visibilidad, pero pues también me gusta que te conozcan porque hay gente que podría beneficiarse mucho de trabajar contigo. Ahí está Beatriz, que Beatriz nos presentó. Entonces, nada, sin más, cuento que nada, que a ti, Beatriz, por una situación en la que yo necesitaba ayuda para poder ser más efectiva en mis presentaciones. Tenía una presentación en particular de mucha importancia eh, y tú muy generosamente me ayudaste a cambiar radicalmente la forma en la que yo presentaba. Eh, Sonia se dedica a hacer esto, esta es su profesión, ya nos va a contar un poquito de ella, pero yo sí quiero contar que para mí fue supremamente revelador. Yo vengo de una industria, digamos, crecí en una industria donde presentar y vender ideas era algo muy del día a día, pero hay unos espacios en los que uno llega a, de pronto nunca busca ayuda en cómo hacerlo mejor, porque lo que hablábamos hoy era que había como una mezcla entre arrogancia y extrema timidez, porque por un lado, pues yo pensaba que yo ya me sabía, pues sabía vender las ideas, y no solo que sabía venderlas, sino que generalmente lo que yo hablaba era tan poderoso que no había que ponerle mucha estrategia. Y por el otro lado, extrema timidez, porque uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a tener que yo cambiar mi voz o casi que actuar, como que se sentía muy, como muy impostado? Entonces, cuando te conocí a ti, entendí que no, que estas herramientas que tú tienes para compartirnos, pues precisamente nos hacen más efectivos y en el mundo de los negocios, pues necesitamos esa efectividad para que sea. Entonces, qué introducción tan larga, pero quería contar bien qué era lo que me había pasado a mí y por qué. Y ahorita les damos más detalles de cómo fue eso y el feedback que me diste y lo difícil que fue. Pero nada, gracias por estar aquí, gracias por tu inmensa generosidad, como siempre, querer compartir estas cosas. Y cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, etcétera, etcétera. Bueno, Andrea, no, primero que todo, gracias a ti. Me encantó conocerte y me encantó haber trabajado contigo. Quiero recalcar que es la mejor estudiante que he tenido, que aprendió todo rapidísimo y a eso le agrego que yo creo que es porque eres mujer, porque las mujeres aprendemos más rápido y nos conectamos mejor. Igual, si hay hombres acá, me imagino que sí, igual esto va para ellos, despertar esa sensibilidad y esa conexión con el otro es lo más importante para vender, para socializar, para escalar en tu profesión, para todo es importantísimo, es una habilidad que deberían estar enseñando en todos los colegios, en todas las universidades. Yo soy comunicadora social, hice un énfasis en televisión educativa con Beatriz, que está por ahí, y un día
ya cansada de cumplir horarios, porque me gusta ser más flexible en mi vida y no rendirle horarios a nadie, no cumplirle horarios a nadie. Empecé a decir, bueno, yo me quiero independizar y me interesé por la imagen, más que todo ropa, de qué quieres tú comunicar a través de tu vestimenta. Y me metí a un curso, a un certificado en FIT, en Nueva York. Apenas lo terminé, tuve la gran fortuna de que me contrató un precandidato a presidencia. Trabajé con él, nos fue súper bien y él se enganchó mucho conmigo y tuve aún más suerte de que me llevó a un curso de carisma y cómo hablar en público en Nueva York con un tipo muy importante que se llama Richard Green, y ahí aprendí cantidades y ahí fue cuando yo empecé a interesarme por ese mundo de lo no verbal. Y empecé a trabajar con políticos, digamos que mi gran mayoría de clientes son políticos. Y he estado empezando a trabajar con presidentes de empresas, con personas que necesitan mejorar sus habilidades comunicativas e interpersonales porque no las tienen, porque no les han enseñado, porque no tienen esas habilidades. Y ha sido un gran camino, estoy muy agradecida, me ha ido muy bien. Y quiero seguir en esto y quiero llevar estas herramientas a todas las personas posibles, a mujeres de bajos recursos, si hay alguna fundación que tenga mujeres, por ejemplo, yo pienso, víctimas de violencia que quieren rehacer su vida, esto les ayudaría una cantidad. Entonces, estoy disponible para eso si llega a aparecer alguien. Qué bueno. No, yo creo que, o sea, creo que esto le sirve definitivamente a todo el mundo, sin duda. Me impacta que hayas empezado por el tema de la imagen. Para mí ese ha sido un tema bien complejo porque hay como un balance entre que uno debería poderse vestir como uno se sienta más cómodo y no debería tener que seguir reglas de nada. De hecho, hay una emprendedora que yo sigo mucho y que la admiro mucho, que se llama Miki Agrawal, que ella ha hecho varias startups aquí en Estados Unidos, que cuenta en un podcast que cuando ella empezó a levantar capital, ella se empezó a vestir muy diferente, se empezó a vestir como más formal y ella se sentía que no era ella sentía que entonces a mí ese ha sido un tema que me ha dado a mí mucha inquietud porque pienso que ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, porque uno sí tiene que conservar su estilo, pero su estilo de pronto no es apto para todas las situaciones. Entonces, o hay que hacer algo ahí para que haya un buen balance. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que hay que respetar el estilo personal de cada persona. Sin embargo, dependiendo en la industria en que yo trabaje, pues sí hay que guiar ese estilo hacia ciertas características, pero siempre respetando el estilo de cada persona. Porque si yo no me voy a sentir cómodo o cómoda con vistiéndome así como tú dices, yo por ejemplo, desastre o de falda o de tacón, nunca me vas a ver. No me siento cómoda, me molestarían los botones, la tela. Entonces es importante respetar el estilo. Sin embargo, yo puedo potencializar mis características, puedo transmitir ciertos mensajes a través de los colores que uso, de los accesorios que uso, de las líneas que uso, sin afectar tanto el estilo. Entonces, sí, la idea es conservar el estilo de cada persona, pero potencializar sus características. Lo que mejor le queda. Los colores, por ejemplo, que lo hicimos contigo. Que lo hicimos, sí. Yo también el tema de los colores lo había hecho con la fundadora de una de las startups con las que yo he trabajado, que es una startup que precisamente está ayudando a que la gente
pueda elegir mejor su ropa con base en lo que realmente le queda bien, de acuerdo con su tono de piel, con sus colores. Y también lo había hecho con otra chica que también hace este tema de ciencia de la imagen, que se llama Valentina Osorio, que también me había metido mucho eso en Yo el la tema. conozco, sí. Sí, Estuve en vale, una charla de ella. Sí, ella sí. es un Yo hit. estuve en una charla de ella. Muy Bueno, y buena. entonces después de eso, o sea, tú y yo hicimos pues tú me dijiste lo de los colores y yo he estado, pues los tengo por ahí en una nota súper guardados en el teléfono, que a mí me parece fascinante porque yo incluso lo he vivido en carne propia y les voy a contar aquí una intimidad. Cuando yo fui a Shark Tank Colombia la primera vez, yo me llevé una maleta entera de ropa, pero no saben, o sea, me llevé toda la ropa que yo tenía en el closet. Ropa que yo consideraba que me quedaba bien y que era linda. No les sirvió nada. Me compraron toda la ropa nueva, me la compraron toda para el programa. Y yo me sentía perfecta con la ropa nueva. O sea, la verdad, sí a veces uno tiene que salir a buscar ayuda, porque si yo, ahora mirando en retrospectiva, si yo me hubiera puesto la ropa que yo me ponía ahí, tal vez no cuadraba para ese espacio. Yo claramente nunca había estado en televisión, entonces pues no tenía ropa para esa situación, que muchas veces tiene que ver con cosas que uno no conoce, como, no sé, las texturas, las cámaras, pero tenía también que ver con los colores que me resaltaban a mí más. Pero esto es una parte, digamos, de esa asesoría que tú haces y todo eso que me ayudaste. Cuando tú y yo hablamos, yo acababa de hacer una presentación que había hecho con mucho esmero. La había hecho 70 veces, la había grabado de verdad por lo menos 10 veces, la había hecho una presentación corta, pero que para mí era muy importante. Y cuando yo te mandé el video, tú me dijiste, pues eso tiene miles de problemas, o sea, desde tu postura, me dijiste que estaba parada de una manera en la que yo estaba parada así, como que no, como que cerraba todo ya vas a Como explicar todo, Barney. pero que como Barney. Como Barney que pega Con los las coditos manitos, y con habla las así, sí. manitos. Me dijiste que también el tono de voz, que es súper aburrido. Alguien ahorita al principio decía, es que, André, ¿por qué hablas como abuela? Entonces no sé si era que estaba hablando muy tranquilita, no sé, porque yo realmente no creo que hable como abuela siempre, pero seguramente en ese momento estaba hablando como abuela. Entonces, todas esas cosas, y yo hoy en día miro esa presentación, Sonia, y yo digo, eso es lo más aburrido del mundo. O sea, ¿qué son las típicas cosas que uno hace mal? Bueno, podemos empezar por la postura primero. La postura, ¿cómo es? Debemos estar de frente a la persona, al público. Vamos a subir los hombros, los llevamos hacia atrás y los bajamos. Entonces, ya con eso vas a tener como una apertura sutil de tu pecho. La coronilla, debes sentir como si te estuvieran jalando de un hilito por la coronilla, de manera que la tráquea quede recta y que el aire que estamos sacando del diafragma pueda salir bien. ¿Listo? Los dos pies plantados sobre la tierra, bien plantados, pero abiertos al ancho de la cadera. No balancear el cuerpo hacia un lado o hacia el otro. Dejar el peso repartido en ambas piernas. Llevar las rodillas con un poco de flexión para que nos veamos dinámicos y para que podamos movernos. Y los brazos un poquito separados de la caja torácica. Pues eso tiene dos funciones. Uno, para poder gesticular desde ahí. Y dos, para que puedas respirar, porque la respiración pues, es lo que va a sacar tu voz. Y a mí me gusta que hablemos dentro de una caja que yo llamo la caja de poder, que es como un espacio que empieza desde acá abajo de la quijada, un poco más abierto de los hombros, y de ahí para abajo te mueves, porque si empiezas a manotear así, sacar la mano así, se va a ver distractor y se va a ver como si yo estuviera cogiendo mis ideas y las estuviera botando. Entonces los movimientos deben ser hacia adentro y hacia abajo, de manera que yo estoy incluyendo a mi audiencia o a mi interlocutor y hacia abajo estoy aterrizando mis ideas. La voz
vamos a pensar en la voz como si fuera un Y instrumento musical. antes de que vayas a la voz, también me dijiste algo de las manos y era que era importante que vieran las palmas. Sí, importantísimo, lo más importante, las palmas no esconderlas, porque esto viene de tiempos tribales. O sea, cuando tú te encontrabas con tu enemigo, tú mostrabas tus palmas para decir, mira, yo no estoy herido, no estoy armado, yo no traigo nada que te pueda lastimar. No te voy a herir. Entonces, exacto, no te voy a herir. Entonces, eso hace que la otra persona confíe en mí, que yo pueda mostrar mis palmas. Y si ustedes se ponen a ver discursos de gente famosa, Obama, por ejemplo, él muestra mucho las palmas. Entonces la gente inconscientemente se conecta con esa persona y dice, yo confío en esta persona. Después sí pasamos a la voz. La voz quiero que piensen como si fuera un instrumento musical. Entonces, una flauta, digamos. Entonces la flauta no está siempre, sino la flauta sube, baja, hace pausas, va más rápido, va más lento, hace un sí o un do. Entonces, todo eso, esa riqueza de la voz, ayuda a que nosotros nos conectemos con las personas y a que el mensaje sea mucho más poderoso que si yo me pongo a hablarte así, hola Andrea, ¿cómo estás? Eso aburre, eso duerme. Entonces hay que usar diferentes volúmenes, diferentes velocidades y diferentes tonalidades. Y usar la pausa. Aquí muy pocas personas. Mira, yo no tengo, creo que ninguna persona que use la pausa. De todos mis clientes, yo pause. ¿Quién es una referencia que uno pueda ver que usa la pausa y que uno diga, mire esa persona cómo lo maneja de bien? A mí me encanta Oprah Winfrey. Sí, claro. Cómo maneja la voz. Para mí ella es la persona que mejor maneja la voz. Y hay un video, si tienen la posibilidad de verlo, que es cuando ella se ganó un Globo de Oro, que al otro día la querían lanzar de presidenta. Ella echó un discurso donde maneja todas estas cualidades de la voz. Yo lo vi, tú me lo mandaste a ver. Sí, y ella usa la pausa. Y la pausa la usas ¿por qué? Uno, porque crea drama. Yo digo algo importante, pauso, todo se vuelve mucho más dramático. Entonces va a ser mucho más impactante. Dos, porque puedo respirar para seguir hablando. Y tres, claro, porque la audiencia o el interlocutor empieza a recibir mensajes tuyos, palabras. Pero no hay un momento donde yo pueda parar y procesar lo que tú me estás diciendo, a mí se me va a olvidar. De ahí para adelante yo no voy a conectarme tanto contigo. Entonces, pausas, la audiencia procesa y el mensaje va a ser mucho más claro y mucho más poderoso. Es que si ves, mira que uno a veces piensa que la gente llegó ahí porque nació así, o sea, porque nacieron, y sí, con seguridad Oprah tiene un talento distinto al de todo el mundo, pero lo más seguro es que ha trabajado un montón también en ser lo que ella es hoy, que es lo que nos da tanta dificultad y por eso a veces es difícil salir y buscar ayuda pues para este tipo de cosas. ¿Qué ha sido como lo más difícil para ti de convencer a la gente? O sea, cuando tú te encuentras con esta gente tan poderosa a la que tú asesoras, ¿qué es lo más difícil? ¿O cuándo es que ellos dicen, sí, esto yo lo necesitaba? La parte de conectar con la gente. La parte de conectar con la gente es lo que más dicen, porque una parte de la comunicación que es muy olvidada, pero que es importantísima, es escuchar. Y escuchar es algo que nos conecta con la gente de una manera impresionante. Entonces, cuando yo le digo, mira, espérate, no hables tanto, no digas tanto de ti, no digas voy a hacer esto, escucha a la gente. Oye lo que quiere decir. Todos queremos ser escuchados. Todos queremos ser reconocidos. Y que yo haga eso hace que mi carisma suba. Entonces, cuando imagínate ellos empiezan a... eso para un emprendedor. O sea, escuchando a un inversionista, escuchando a un cliente. O sea, y es una herramienta así de chiquita y así de grande a la vez. Exactamente.
y es muy poca la gente que tiene conciencia del poder de esta herramienta. Es escuchar. Y eso hace que yo me conecte con la otra gente y que la otra gente me ame a mí, que mi carisma sube en la medida que yo los escucho más. Entonces, ahí es cuando ellos dicen, sí, como, esto funciona. Claro. Y tú me dijiste también entre las cosas que hablamos pues en ese proceso, es que solamente el 7% del mensaje son las palabras. Y uno cree Pues que eso es todo. uno cree que eso es todo. Lo que yo quiero decir con eso es, eso es una teoría de un psicólogo que se llama Albert Mehrabian, que estudió mucho la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y él dice que el 93% de la comunicación, su impacto es a través de lo no verbal. Es decir, yo puedo decir aquí lo que quiera. Yo puedo decir, yo soy la reina de Inglaterra, soy multimillonaria. Yo puedo decir lo que yo quiera con mis palabras, pero a lo que tú le crees es a mi lenguaje corporal y a cómo lo digo. Eso tiene un gran impacto. Y ese lenguaje no verbal tiene que ir congruente con el lenguaje verbal, o si no la gente no me va a creer. Claro, es que Entonces, una parte fundamental de todo es establecer esa confianza. exactamente. Entonces, yo puedo tener, ahora, no quiere decir que las palabras no sean importantísimas, claro que son importantísimas, o sea, yo no saco nada con tener la gran comunicación no verbal, la voz, el lenguaje corporal, si tengo un discurso pobre, pero sí tiene que ser congruente, todo tiene que ir amarrado y de esa forma el mensaje es mucho más poderoso y la persona en su inconsciente, todo es a nivel inconsciente, conecta, cree y confía. Y otra cosa, o sea, lo que acabas de decir, o sea, si yo no estoy contando algo que es valioso, pues está, o sea, finalmente puedo hacer todo al pie de la letra como tú lo enseñas y no va a salir bien. Otra cosa es cómo estructurar la historia, o sea, este término que venimos hablando tanto del storytelling, que Sí. finalmente, que tú hablaste un poquito de eso, del drama, con la voz, pero también cómo construir esa historia es algo que tiene un impacto, o sea, no es lo mismo entrar de una diciendo lo que uno tiene para decir, de pronto estructurarlo en un orden en el que la gente se quede hasta el final, en que la gente tenga más ganas de saber, en que tú me hablabas, por ejemplo, de no decir mucho, no decir tampoco todos los detalles, porque si todos los detalles, si digo todos los detalles, no dejo nada en la imaginación. Había unas cositas que conectaban. Sí, pues mira, las historias son poderosísimas porque las historias nos han formado como en comunidades, nos han definido como culturas. O sea, imagínate hace miles, decenas de miles de años, alrededor de una fogata, cuando se reunían los cazadores, y las mujeres, y los niños, y los ancianos, y contaban historias de cómo habían cazado a su presa ese día, o contaban historias del dios sol o la diosa luna, las estrellas, y así empezaron a formar comunidades. Y hoy en día nosotros somos adictos a las historias, nosotros nos apasionamos con historias en libros, en cines, en series de televisión, en escenarios, historias sobre sexo, sobre conspiración, sobre asesinatos, sobre historias verdaderas, historias de mentiras. Somos adictos a las historias. Y las historias además tienen la capacidad de fisiológicamente cambiarnos. Nosotros nos pueden dilatar las pupilas, nos puede erizar la piel, nos puede dar dolor de estómago. Entonces las historias son Nos poderosísimas y la puede, gente nos puede dejar conectados al televisor hasta las 3 de la mañana viendo la próxima y la totalmente, próxima y la próxima y la próxima. exactamente. ¿Y por qué? Porque nosotros nos conectamos con nuestros sueños y nuestras aspiraciones a través de esos personajes con los cuales nos sentimos identificados emocionalmente. Entonces las historias son poderosísimas y es una herramienta que hay que utilizar porque la gente entonces recuerda más la historia que lo abstracto. Claro. Si tú cuentas una historia con nombres, con pasó esto y con, no sé, fechas, países, lugares,
se conectan mucho más y te van a recordar mucho más que si cuentas una cosa en abstracto, como, no sé, cualquier cosa en general. Entonces, la historia es importantísima. Hoy por la Eh, mañana estaba escuchando sobre un profesor de no me acuerdo qué universidad que contaba que cuando él descubrió que en sus clases él le metía algo de misterio, o sea, que iba revelando poco a poco las cosas y las iba contando como en una historia, que él un día se sorprendió porque al final de la clase, cuando faltan 5 minutos, casi siempre la gente empieza a empacar y entonces hay ruido y las mochilas y esto, y que y él la gente estaba así, me imagino. se acabó la clase y la gente no ¿Qué había hecho pasó? nada porque él había estructurado la clase como una historia. Y eso ya dijo, ya de aquí en adelante yo no vuelvo a dar clases sin esta metodología. Pues sí, bueno, la estructura de una historia es poner una introducción, o sea, presentar el personaje, lo que está pasando, la situación. Después nace un conflicto y el conflicto lleva a un clímax, que es donde más estamos todos así como, oh, ¿qué va a pasar? Y después hay un desenlace, que puede ser o bueno o puede ser malo. Entonces, esa es la estructura básica de una historia. Y tú decías también que había que conectarse, o sea, que en la historia hay que tener como unas referencias cinéticas creo que eran, Ah, bueno, sí. otras, esas referencias. Mira, el mundo, o nosotros como personas, todo el mundo, aprendemos por lo visual, por lo auditivo, por lo kinestésico y por algo Kinestésico. que hoy en día llamamos auditivo digital. Entonces, todos tenemos un poquito de todos, pero hay personas que somos más visuales, o hay personas que son más kinestésicas, o hay personas que son más auditivas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es usar palabras que le lleguen a las personas visuales. Por ejemplo, palabras de ver, colores, oscuro, claro, muchos, poquitos. Palabras que les lleguen a las personas auditivas. Silencio, ruido, un rayo, que lo oigan. Y palabras que sientan las personas kinestésicas. Sabores, olores, temperatura, se siente, se me eriza la piel, cosas que apelen a lo kinestésico. Y hay personas que les gusta, que son las personas que yo llamo Excel, que son las personas que les gustan los datos, los números, las estadísticas, las cifras, los cuadros. Entonces, mientras más manejemos estos 4 lenguajes, mientras más le lleguemos a los 4 tipos de audiencia, mejores comunicadores vamos a ser. Entonces, hay que usar palabras auditivas, visuales, kinestésicas y cifras, datos y números. Y ahí le vas a llegar mucho más a la gente. ¿Y qué particularidad tiene la comunicación, digamos, a través de estas pantallas? Porque lo que acabas de decir, yo creo que aplica a todo. O sea, si uno está contando una historia o está tratando de contar una experiencia, si uno describe esas partes, seguramente se va a conectar más. Pero acá hay una limitación, sin duda. O sea, yo Sí. extraño cuando uno daba una presentación y podía verle los ojos a la gente, podía ver si la gente estaba sintiendo con la cabeza, había un feedback que acá es muy difícil. O sea, aquí yo a veces pongo los comentarios off porque la gente empieza a hacer comentarios que nada que ver con la charla, entonces eso desconcentra. Si estuvieran haciendo comentarios que tienen que ver con lo que estamos hablando, ahí hay algo de feedback y es interesante. Eh, pero ¿qué particularidad tiene este tipo de conversaciones y cómo puede uno como intentar maximizar esas conversaciones, pues o maximizar el éxito de esto sin tener esa otra parte? Es difícil, o sea, sí, claramente es mucho más difícil a través de una pantalla que conectarse uno personalmente con otra persona. Se puede hacer cosas, es como buscar un encuadre donde puedas mostrar las palmas de las manos, uno. Tratar, a mí me cuesta mirar no a la persona. Yo en este momento te estoy mirando a ti como que me ayuda a hablar contigo, pero deberíamos hablar a la cámara, a donde está la cámara, y llevar los Claro, ojos ahí.
Si estás hablando con una sola persona, imitar el lenguaje corporal de la otra persona, su ritmo de la voz, si pestañea mucho, si pestañea poquito, o sea, eso es una cosa que conecta. Si yo hablo su idioma, su lenguaje, ¿y a qué me refiero con esto? Reitero, es como hacer un poco de mímica de lo que la otra persona está haciendo. Entonces, si la otra persona es acelerada y, hola Andrea, no sé qué, entonces tú hablas un poquito también acelerado. Si es una persona pausada, hola Andrea, ¿cómo estás? Tú le bajas también a ese ritmo y hablas más pausado. Y eso inmediatamente te va a conectar con la otra persona. ¿Será que por No eso al usar... principio yo estaba hablando como abuelita porque me sentía, yo te dije cuando estábamos hablando esta mañana, te dije, tengo un susto, es como hablar con la profesora, con la que me enseñó. Entonces, ¿será que yo estaba teniendo como un poquito más de calma? Porque cuando hablamos en la vida natural, yo soy como más, ay, que de pronto a veces me vuelvo, no sé, de pronto por eso estaba como tratando como de imitar otra cosa que no era yo. No, tú ya tienes mucha más cancha. O sea, tú ya haciendo esto todos los días, wow. Y Eso, me impresionó mucho eso que tú dijiste, y ahorita hablamos de eso, de hacerlo, de tener más cancha, porque de verdad que eso sí es un diferenciador, pero la práctica. Pero tú, a la mí me práctica. impresionó mucho y eso me gustó mucho lo que dijiste, que en cualquier negociación, y tú me decías, si usted llega a negociar con alguien, usted siéntese. Y si esa persona está tomando agua, tome agua. Si está haciendo con el lapicerito, haga con el lapicerito. Que porque eso hace es poner a la gente como a Que ver te conecta. empatía de alguna Sí, forma. sí, sí, hay empatía. Mira, eso nace de las neuronas espejo, que a mí me parece eso bellísimo. Las neuronas espejo se hicieron para eso, para crear empatía. Entonces, si tú estás así como achicopalada y achantada, y eso también viene desde tiempos tribales, y yo llego y además las actitudes son contagiosas. O sea, entonces si yo estoy así, hola Andrea, entonces tú llegas a mi casa, yo te invito y entonces tú me ves a mí y te empiezas a imitar inconscientemente mi lenguaje corporal y esa es una hormona espejo que está actuando para que tú puedas hacer empatía conmigo. Y a mí eso me parece lindísimo y así funciona esto del mirroring, se llama, que es Mirroring. hacer como un espejo de la otra persona y esa otra persona en su inconsciente va a decir, no sé qué tiene esta persona, pero yo estoy conectada con ella. Yo me siento conectada, confío en ella, quiero hacer negocios con ella, quiero ser su amiga, todo, todo, todo con ella. Qué Entonces, loco, quién sabe cuántas funciona veces ha pasado eso y uno no se da cuenta. Lo importante es que estas cosas uno las puede aplicar desde deliberadamente ya. para obtener lo que quiera. Hablando de la práctica, yo me acuerdo que tú me ponías a hacer unas cosas súper locas al frente del espejo y yo te confieso que eso es lo más difícil. Lo que pasa que cuando tú me dices, no, es que tú fuiste una muy buena alumna, lo que me pasaba a mí es que yo tenía donde practicarlo todo el tiempo, porque yo tenía mucho, pues tengo muchas presentaciones, tengo estos Sí. lives que yo seguramente he mejorado mucho con el tiempo, no me doy tanta cuenta, pero supongo que sí. Antes me ponía muy nerviosa al principio, cuando iba a hacer un live me daban muchos nervios, me daba hasta calor. Cuando yo empecé en Shark Tank Colombia, que me hicieron las primeras entrevistas para todo el contenido que hacen en Shark Tank, para poner en redes, para invitar a la gente a que vea el programa, etcétera, pues yo las tenía que repetir 20 veces. Yo era, ay, no, 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 eso me quedó mal, no sé qué. A mí en este momento me llaman y me dicen, Andrea, un saludo para la Cámara de Comercio, yo no sé dónde, que está cumpliendo años y quieren, yo en un minuto, yo, listo, Trun, y hago el saludo como si fuera, o sea, con toda la naturalidad. La práctica es una La cosa práctica. impresionante. Por eso voy a traer acá una recomendación que dio una emprendedora en otro live que dice, que ella dijo, usted va a tener que, para levantar capital, usted va a tener que hablar por ahí con 100 inversionistas, más o menos, una ronda normal.
empiece hablando con Wow. los que son menos importantes. Empiece hablando con los que usted ni siquiera quiere que le den la plata, con los que son, que es muy fácil que le digan que no, que su tesis de inversión es distinta a la suya. Hable con ellos para que practique con ellos todo ese feedback. Entonces, mira qué tan importante eso. Todo es la práctica y la invitación es que no solamente practiques en el mundo profesional, es salir y practicar con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos, con tus papás, con el portero, con el señor del mercado, con todo el mundo, empezar a practicar para que eso se vuelva parte de tu ADN. Y te aseguro que en 20 días, si lo practicas todo el tiempo, eso ya se vuelve inconsciente y ya se vuelve parte de ti. Yo te voy a decir, yo cuando estaba en el colegio y al principio de la universidad, a mí me costaba mucho hablar. O sea, yo hablaba y me ponía roja, 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 roja. Sí, Llora, por favor, que no me pongan a hablar, por favor. Mira, yo sufrí, así fueran 3 personas a las que yo le fuera a hablar, yo no podía. La práctica hace que tú cambies todo eso, así como la práctica de las herramientas para el carisma hacen que tú subas tu carisma, porque también dicen, no, hay gente que nace con carisma, no, el carisma también se construye a ¿Y través de la práctica. cómo? ¿Cómo? De ese no me acuerdo que me hayas Mira, enseñado. no, mira, el carisma son como 3 paticas. Ok. 1 es la presencia, 2 es el poder y 3 es la calidez. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué crees tú que es presencia? Que yo a todo el mundo le hago esa pregunta, ¿qué creen ustedes que es presencia? ¿Qué es? ¿Para ti qué es? A ver, pongamos los comentarios a ver si alguien también sabe. Que comenten de esto, no de otras cosas. No Te de, no amo, de, Andreita. no esas propuestas, no. Pongamos cosas que, ¿qué creen que es presencia? ¿Qué creen que a lo que me refiero con presencia? Yo creería que presencia es como está uno, como su nombre lo indique, presentándose ante una persona, digamos como presencia de liderazgo, presencia de conocimiento de su tema, presencia Presencia es de... estar en Shark Tank. Bien presentado y seguridad, postura. Presencia es empatía. Presencia, ¿sabes qué es? Es tan sencillo como estar presente. Estar aquí, ahora, contigo, enfocada solamente en ti y no en nada más. No estoy pensando ni en que voy a comer ahorita, ni en que mañana tengo que tal reunión, ni en que esta tarde tuve una pelea con alguien. No, es estar presente en este preciso momento. Eso es presencia y eso es lo que más genera carisma. Cuando tú y estés eso con tiene que alguien, ver, y eso tiene mucho que ver con escuchar, o sea, y eso tiene que ver con escuchar. tiene mucho que ver con estar de verdad atento a mi interlocutor, o sea, Exactamente. darle a ese interlocutor la importancia. Yo me acuerdo que cuando empezamos con los celulares, Exactamente. yo soy muy fan de Jerry Seinfeld y cuando empezamos con los celulares, no me acuerdo quién lo entrevistó, alguno de estos de los talk shows de aquí, y él decía, pero no entiendo por qué están con el teléfono en una conversación, es como si estuvieran con una revista así, o sea, hablándome Totalmente. así. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que somos muy mal educados, nos hemos vuelto súper mal educados. Presencias como educación, yo creo, también un poco. Es enfocarme en la otra persona totalmente. Es Bueno, dejar ese entonces, teléfono de al lado y lo que dijimos, escuchar a la otra persona sin pensar en nada, sin ni siquiera estar pensando qué le voy a responder. que esa es Nada. esa es la tentación más grande. Sí, uno ya, le voy a responder eso, le voy a decir eso, le voy a... No. Tábula rasa, la mente en blanco. Yo voy a oírte realmente lo que tú me estás diciendo. Cuando termines de hablar, yo proceso lo que me dices y ahí doy una respuesta. Tampoco voy a botar la respuesta apenas termine, no. Proceso, contesto. Eso es presencia. Eso es escucha activa. Y bueno, ¿y poder? ¿Poder qué Bueno, es? y una mezcla entre poder y calidez. O sea, yo puedo ser, y el poder cómo se da, con la postura, con la vestimenta. Si yo soy muy poderosa
pero no tengo calidez, pues me voy a ver como una persona lejana, fría, y eso no va a ayudar a mi carisma. Y si soy muy cálida, ay, hola, ¿cómo estás? Pero no hay poder, pues entonces paso como por ser una persona como lambona. Entonces tiene que haber un equilibrio entre los dos, entre poder y calidez. Y es que mira, o sea, Y presencia. al final estamos hablando, ay, de tantas cosas tan parecidas, de lo importante que es eh, como formarnos como personas a la par de formarnos como en lo típico de los profesionales. O sea, la gente estudia finanzas o cosas súper técnicas y no estudia este tipo de cosas que si las aprendieran en la universidad, pues saldrían mucho mejor preparados, porque Uy, sí. al final no, no son cosas como de sentido común, pero mucha gente falla en esto, mucha gente falla en verse demasiado cálido. Yo creo que las mujeres también a veces, no sé, esto pues es una cosa que no sé ni la tengo media ni nada, pero creo que las mujeres a veces como que nos vamos o para un lado o para el otro, o defendiéndonos impresionante, mostrándonos con mucho poder, y hay unas mujeres que son como inalcanzables, o siendo un desborde de amor, como si ella fuera la única manera de presentarnos y de que nos acepten. ¿Crees que, que hay algo de eso? Sí, definitivamente. Tiene que haber, pero también depende de la industria, ¿no? En la que tú trabajes. Por ejemplo, si yo soy psicóloga, o sea, hay un equilibrio entre los dos, pero por ejemplo, si yo soy psicóloga, pues yo tengo que ir más hacia la calidez que al poder. Pero si Ya. yo soy líder de una empresa, entonces más al poder que a la calidez. Pero tiene que haber las dos, tiene que haber las dos. Hmm. Y mira, ya que dijiste eso, pienso que definitivamente depende de en qué industria esté yo desarrollando, me tengo que también volviendo un poco a lo de la imagen, o sea, la gente que está en un ámbito más creativo tiende a vestirse un poco más relajado, Diferente. pero a veces también se les va la mano porque están en un ámbito muy creativo, pero están yendo a convencer un banquero de que les compre un diseño. Entonces, o sea, también hay que tener, creo yo que tiene que haber Hay un que tener en balance cuenta porque eso. ese señor está invirtiendo un montón de dinero de su compañía en un tema creativo, pero que tiene que ser efectivo. Al mismo tiempo, cuando hay gente que trabaja, es muy normal que los diseñadores de modas o la gente que trabaja con mucho arte o los fotógrafos se vistan con tonos que no llamen tanto la atención para que sea su trabajo el que llama más la atención, ¿correcto? Es correcto, es Ah, he correcto. aprendido Y también, mucho. por ejemplo, yo tenía este candidato a precandidato a presidente, me decía, yo no me pongo corbata, yo no me pongo corbata, y yo listo, bueno, no te pongas corbata, pero hay ocasiones que lo ameritan. Y que él Claro. se ponga una corbata, es decir, a la gente que está presente en ese evento, es ustedes me importan. Es comunicar eso, ustedes me importan y sabe que me puse la corbata para ustedes, porque siempre es acerca del otro, es el otro el que tiene que sentirse más importante para que mi carisma suba. Entonces, por Ujú. eso siempre tenemos que estar pensando es en nuestra audiencia o en nuestro interlocutor. Y en el objetivo que queremos lograr. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos que Y, le vaya, y el que mensaje que queremos proyectar. El que esa mensaje. persona haga? Que me compre algo, que invierta en mi compañía, que se enamore de mi marca, que me crea lo que le estoy recomendando como consultor. Es que, o sea, al final yo creo que nos hace mucha falta tener como ese plan, como el plan de negocios de la comunicación. O sea, esto que tiene que lograr y cómo hago para lograr que sea efectivo. Porque Exactamente. o sea, y yo creo que en lo personal también, o sea, en lo personal, yo me acuerdo, una vez una amiga me dijo para una situación, me dijo, André, te voy a dar un consejo, no seas tú misma. Y fue buenísimo, porque realmente en ese momento no era el momento de presentarme
con todo y abrir todas mis cartas, porque no lo podía hacer. No lo podía hacer, para yo alcanzar ese objetivo tenía que guardarme un poquito. Y ese es a veces, pues, también algo muy válido. Esta es una serie de lives que tienen mucho que ver con el Día de la Mujer y yo no quiero irme y que se acabe pues esto sin preguntarte cosas un poco más personales, un poquito más de tu experiencia como mujer, emprendiendo, construyendo tu propio camino, relacionándote también mucho con gente tan poderosa. Y me gustaría saber cuál ha sido, Sonia, tu reto más grande como emprendedora y como, digamos, tratando de llevar este mensaje a la gente que te contrata o en general en tu vida, ¿cuál ha sido como el mayor reto que tiene un aprendizaje, digamos, interesante para la gente? Pues yo pienso que desde que yo empecé a hablar desde el corazón, que eso también yo te lo conté a ti, mostrarme vulnerable, o sea, la vulnerabilidad no es un defecto, al contrario, en temas de comunicación una gran herramienta y es muy poderosa. Escuchar, porque antes, yo diría que antes de empezar este camino yo no escuchaba, yo no me conectaba desde el corazón, yo no... Usar todo esto me ha llevado lejísimos, ha hecho que todos mis clientes, mira, uno es como un psicólogo con ellos, o sea, yo soy Total, como su psicóloga, ellos lo digo por confían en mí, experiencia propia. Lo digo. Uno es como, me entonces, siento mal, hago esto re mal, esto no he podido hacer este ejercicio, por favor entiéndeme, no hice la tarea, no me dio el cerebro. no, esa parte es la parte más enriquecedora para mí. Yo puedo decir que casi que he conectado con todos y cada uno de las personas con las que he trabajado, pero porque lo que enseño es lo que me ha ayudado a eso. Y, Claro, y ver los logros, o sea, por ejemplo, contigo, yo me acuerdo que cuando Andrea hizo su speech de ensayo, mira, a mí se me aguó el ojo, porque es que había pasado 3, 4 sesiones de trabajo conmigo y pasó de aquí a aquí. Eso es muy satisfactorio, muy satisfactorio. Tener gente que está buscando trabajo y que yo le digo, mira, haz esto, habla así, di esto, vístete así, y que al otro día me llamen y me dijo, ¿sabes qué? Conseguí el trabajo. O, o ahorita estoy asesorando a un ingeniero de sistemas que me dijeron, no tiene ninguna habilidad comunicativa, ninguna. Y también en 3 sesiones me llaman y me dicen, ¿qué es este cambio de este muchacho? ¿Cómo se expresa? La confianza que tiene, sonríe, mira los ojos. Eso es muy satisfactorio. y es que hoy en día la marca personal, que antes era como de influencers o pues de influencers cuando bajó ya de ser de políticos y de líderes de compañías y después de influencers y ahora es de todo el mundo, o sea, Todo el mundo. y más hoy en día que nosotros estamos tan, a ver, que pasan dos cosas. Una, que estamos muy alejados porque no hay tantos espacios para conocernos personalmente como congresos, almuerzos, eventos y demás, pero adicionalmente también estamos más conectados que nunca porque hoy en día ya la geografía se dejó de ser un limitante. Entonces, si alguien quiere hablar con Sonia desde Chile o desde donde nos estén escuchando en este momento, desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, puede hacerlo, pero la va a buscar en internet y va a buscar y la va a ver y va a decir, esto es lo que esta persona comunica. Entonces, la marca personal pasó de ser de un lugar que tenía uno muchos más recursos, de que se conoce personalmente, que lo oyen hablar, Uh lo -huh. presenta alguien, a realmente uno establecer una presencia que realmente lo represente en el mundo digital. Eso yo creo que es el siguiente paso de todo esto que tú has aprendido, es
es aplicar eso, pero a este Sí, mundo. Entonces, estos ingenieros que antes se escondían detrás del código, detrás de su poder digamos, de otro tipo de poder, hoy en día tienen que desarrollar también esas habilidades precisamente para ser más efectivos, porque muchas veces termina ganándoles otra persona de pronto no tan calificada, pero que supo contar mejor su historia. Y exactamente. detrás de todas las historias, de todas las historias de todo el mundo, hay el potencial de ser súper enganchadora, de tener cosas interesantes para contar que de pronto la misma persona ni siquiera las conoce. Totalmente de acuerdo contigo. Así es. Así es. Mira, yo ya sé que varios necesitan la asesoría porque además por la tarde también me escribieron, hey, con la persona que vas a hablar hoy, yo creo que yo necesito hablar con esa persona. Yo, claro, es la más tesa del mundo. Preguntaron ahorita, por ahí me hicieron la pregunta de cómo me había ido en la presentación. Y miren, les voy a contar. Primero que todo, yo me sentí súper relajada. O sea, no sentí como que nada de lo que yo estaba haciendo era forzado. Eh, no me la aprendí de memoria, que es otra cosa que tú me enseñaste. Sí, Yo no me la aprendí de memoria, ni hice ningún curso de teleprompter, ni nada de esas cosas, sino que tu técnica, y me vas a corregir si le hice bien, era como aprenderse muy bien un pedazo al principio, otro de la mitad y otro al final. Yo sí escribí toda la presentación, ese ha sido un hábito que he tenido de siempre. O sea, cuando yo estaba sí, chiquita y presentaba aquí a McDonald's y nos íbamos a Chicago y teníamos que hacer una presentación de 10 slides, yo escribía hasta el hola. Hola, gracias por... O sea, yo hacía un guión de todo, porque eso me ayudaba mucho. Pero el tip que tú me diste fue, primero, aprenderse un pedacito al principio, de la mitad y del final. Entonces, no me lo aprendí, lo hice así y me sentí, lo ensayé mucho, que también esa es eso. una cosa que Clave, muy clave. clave y lo aprendimos yo lo aprendí desde que empecé a trabajar en publicidad, el presidente de la red, que era Keith Reinhardt, un señor que fue un gran ejemplo para todos los que trabajamos en esa época. Él ensayaba incansablemente todas sus presentaciones en todas partes, y me sentí como que tenía el dominio, me sentí con muchas herramientas para poder contar mejor la historia. No solamente quedaron muy contentos los que me contrataron para hacer esa presentación, sino que de esa presentación han salido más leads, es decir, hay más gente que ha venido y me ha dicho, queremos una conferencia tuya por lo que hiciste en XXX, o sea que fue Bueno. muy, muy efectivo. Wow, qué bueno. Entonces, nada, muchas gracias por eso y pues teníamos que contarles esa parte Pues que además sí fue efectiva. quiero sí, cerrar ese pedacito es, hoy en día nosotros no damos un discurso, nosotros conversamos con la audiencia. Entonces, por eso yo quiero que cada charla o cada presentación sea una conversación con tu audiencia y sea en tono conversacional. Que sí hay que aprenderse bien la introducción y la conclusión, sí, porque es lo más fuerte. Hay que entrar fuerte y hay que salir fuerte. Entonces, digamos que eso casi que nos lo aprendemos casi que de memoria. Pero el resto es una conversación. Es como si yo le estuviera contando a un grupo de amigos lo que quiero comunicar. Entonces, esa es la idea. Pero sí hay que practicar, practicar y practicar. Acá te están haciendo la pregunta que yo tenía Sí. para ya ir cerrando, y es qué libros o qué contenidos recomiendas que Sí. consultemos para aprender más de este tema. Mira, hay dos libros, yo los apunté acá. Uno se llama The Silent Language of Leaders, o el lenguaje silencioso de los líderes, de una señora que se llama Carol Kinsey, Kinsey. Ella hace lo mismo que yo hago, es de public speaking, y me gusta mucho un libro de TED Talks, se llama así, TED Talks, de Chris Anderson. Esos dos libros son libros que si tú los lees vas a obtener
gran cantidad de herramientas que te van a servir para todas tus presentaciones. Yo ya los guardé acá y los voy a poner en los comentarios. Estos Perfecto. lives yo los dejo guardados y le pido a la gente que comenten ahí si les gustó, qué les pareció chévere, cómo los podemos seguir haciendo mejor. Y obviamente miren ahí que voy a taggear a Sonia para que la sigan en sus redes sociales, para que estén muy pendientes de esto y pues estos libros y estos consejos. Para cerrar, que ya nos quedan 2 minuticos, ¿qué consejo le darías como para cerrar a la gente que está buscando emprender o que está buscando montar su negocio o como digo yo, diseñar su propio camino? Porque yo creo que el emprendimiento es una herramienta para uno vivir como quiera vivir y uno diseñarse su propio mundo. ¿Qué consejo darías para cerrar? Bueno, aparte de tener un mensaje claro de cuál quiero comunicar, o sea, el mensaje tiene que ser lo más claro posible en un lenguaje común, en un lenguaje que pueda entender cualquier persona, es hablar desde el corazón, ser genuinos, ser ustedes mismos. Para mí eso es lo más importante y hablar con pasión. O sea, estoy vendiendo algo, ofreciendo un producto, ofreciendo un servicio, háblelo y ofrézcalo con pasión. O sea, que eso hace que la otra persona se contagie. Y ser genuino, ser uno. Mientras uno hable del corazón y sea genuino, uno va a conectar con la persona. Y te voy a agradecer que me hayas dado ese consejo a mí, porque yo también voy a hacer otra confesión. Me he vuelto súper de confesiones en estos lives. Voy a dar otra confesión y es que yo sufro mucho con mi acento tan paisa, porque a pesar de que yo amo Medellín y llevo muchos años por fuera de Medellín, pero esto es, pues, que es imposible que se me quite. Yo me siento como muy, ¿cómo se dice? Como si me faltara un poquito de ese balance entre el poder y la calidez. El acento paisa es un acento muy cálido, a la gente le gusta ese acento, Sí. y yo a veces a mí me da miedo que se sienta como demasiado coloquial, como que no tenga la fuerza digamos, la seriedad. Pero tú me quitaste ese trauma, me lo quitaste y me dijiste, no, usted antes que nada tiene que ser usted misma, tiene que ser genuina, y no por eso pues que yo vaya a hablar con palabras demasiado, en un ambiente digamos serio, no voy a hablar con palabras demasiado relajadas o demasiado informales, obviamente uno, pero tampoco pasarse, y esto sí yo lo he tenido toda la vida, no me gusta la gente que habla con palabras muy grandes como para hacer ver el mensaje más grande, porque antes creo que eso tiene el Eso efecto desconecta, contrario. sí. El efecto contrario. Sí. Sonia, mira, se nos acabó el tiempo, pero yo pues eternamente agradecida contigo por todos tus tips, por tu confianza, por tu tiempo en este live. Creo que a la gente pues le ha encantado y estoy segura que vamos a hacer más cosas juntas. Creo que tenemos por ahí una idea que no se las vamos a contar todavía, pero tenemos por ahí una idea de hacer alguna otra cosita. Que estén muy atentos y nada, muchísimas gracias a ti por estar aquí, por compartir toda tu sabiduría. No, a ti, Andrea, muchas gracias y seguramente vamos a seguir haciendo grandes cosas de aquí en adelante. Y gracias a Beatriz que está por ahí, que nos presentó. Beatriz. Bueno, chao a todos y muchas gracias por estar aquí. Sabemos que estos lives son para esto, para que ojalá todos aprendemos. Ánimo a todos, cuídense mucho, la gente está en Colombia, cuídense más que nunca. Las cosas están bajo control en la medida en que estemos todos guardaditos y cuidándonos por un tiempito más. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chao, Sony, mil gracias. Chao.